Cuando hablamos de nuestros genes y hablamos de nuestra genética, nos hemos acostumbrado a escuchar de que si pertenecemos a una genética o si venimos de una genética, por ejemplo, de problemas cardiovasculares o de problemas de diabetes o problemas del sistema inmune o con algún defecto a nivel cerebral, como que nos hemos acostumbrado a decir, bueno, vienes encadenado a eso y como consecuencia vas a vivir las mismas consecuencias. Y la verdad es que sí, esos patrones genéticos vienen en nuestros cromosomas y de cierta manera venimos con esa tendencia, con esa inclinación a. Sin embargo, en estos tiempos, los científicos, los genetistas, los que hablan de física cuántica, de epigenética, los que hablan de neurogénesis, de neurociencia, están atrás de la búsqueda de respuestas a todo esto. ¿Cómo lograr bloquear estos genes para que no se activen y activar otros genes que provoquen vida, alegría, energía, larga vida, etcétera, etcétera, etcétera? Y wow, bingo, espectacular. Todos estos investigadores están encontrando maneras de ingerir, maneras de intervenir directamente a nivel de cadena genética, cómo activar estos genes que sí queremos que funcionen y cómo desactivar estos otros que provocan muerte por herencia, como se le llama normalmente. Y es interesante todo lo que estos científicos están encontrando, es interesante porque literalmente ellos están diciendo que a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros hábitos, podemos literalmente intervenir en la forma o en la manera de cómo estos genes se desactivan y cómo podemos activar estos otros que sí queremos que se activen. Y es interesante porque todos están de acuerdo que si logramos que el cuerpo empiece a generar más endorfina, que el cuerpo empiece a generar más dopamina, más oxitocina, que empiece a generar más serotonina, todas estas hormonas y todos estos neurotransmisores que provocan alegría, entusiasmo, etcétera, etcétera, y que activan todas las funciones, que optimizan las funciones de nuestro cuerpo, se puede controlar o se puede desactivar estos genes que provocan enfermedad y muerte y podemos activar estos otros genes de larga vida, de longevidad, de salud y de bienestar, ¿no? Y es interesante porque entonces ahora la tarea es descubrir qué tipo de hábitos, qué tipo de cosas van a hacer que mi glándula pineal empiece a producir más endorfinas, que mi glándula pineal empiece a producir más serotonina, más dopamina, más oxitocina, ¿sí? Y a través de esta química se le informa a las células: estoy feliz, estoy contento, estoy dichoso, estoy enamorado, estoy contento, estoy sonriente, estoy entusiasmado, ¿sí? Entonces, todo lo que estos científicos han empezado como a mapear, a crear mapas de cómo intervenir, cómo interferir en estos genes, en estos cromosomas, para que se empiece a producir vida y empiece a producir bienestar, balance y equilibrio. ¡Wow! Entonces, han empezado a darse cuenta que, por ejemplo, el pensamiento es clave dentro de todo esto. Si hay un pensamiento siempre estamos con la mente dándole información, dándole elementos de juicio, elementos de crear conceptos diferentes en la vida, puede crear situaciones, emociones diferentes de lo que hemos venido trayendo por hábito y por costumbre. De tal manera que la lectura positiva, la lectura de investigaciones, la lectura de cosas de desarrollo personal, de ayuda social, etcétera, hace que tu cerebro empiece como a ocuparse en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de conceptos, para dejar de lado estos otros pensamientos que producen preocupación, que producen tristeza, que producen bronca, iras, etcétera, etcétera. Y muy interesante. La otra forma es empezar a crear sentimientos diferentes. Y cuando yo hablo de sentimientos diferentes, estoy hablando de sentimientos, por ejemplo, de gratitud, sentimientos de enamoramiento, sentimientos de
de caricia, de halago, de estos sentimientos que hacen sentirte bien a ti mismo y hacen sentir bien a los demás. Y claro, también hay acciones que te empiezan a producir, a cambiar esta genética. Por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo que una correcta hidratación va a empezar a cambiar esta genética. Una limpieza correcta de tu cuerpo, antioxidantes, fibra, omega 3 y cosas, va a empezar a cambiar esta genética. Va a crear un ambiente adecuado, un ambiente alcalino para que los genes que queremos activar se activen más fácilmente y empiece a generarse una reproducción celular diferente y un estado mental emocional diferente. Es interesante todo esto porque entonces podemos desde muchos campos, de muchas maneras, interferir o activar esta genética de bienestar y de equilibrio. Dentro de todo esto está no solamente lo que ingerimos, lo que consumimos, lo que vemos. Por ejemplo, si tú ves todo el tiempo películas de acción, de guerra, de violencia, si todo el tiempo estás viendo películas de desastres o películas o novelas de traiciones, de broncas, de iras, entonces te estás alimentando esta genética que produce muerte y que desactiva estos genes de violencia, etcétera, etcétera, y desactiva los otros genes que producen bienestar, balance y equilibrio. De la misma manera, lo que escuchas, si todo el tiempo estás escuchando tus canciones de tristeza, de abandono, de traiciones, de desastre, pues vas a estar permanentemente dándole alimento a la genética de la muerte, genética de tristeza, de dolor, etcétera, etcétera. Pero si empiezas a dejar de escuchar esto, a dejar de ver esto y empiezas a leer los libros y empiezas a ver otro tipo de videos, otro tipo de información, porque ahora a 2 clics encontramos cosas increíbles, entonces va a empezar a suceder algo diferente en tu vida. De igual forma, si empiezas a hacer actividad física, ninguno de los científicos, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud está en contra, más bien todos están a favor de que si empiezas a hacer ejercicio, vas a cambiar tu genética, vas a mejorar tu genética. Hacer ejercicio, meditar, relajarte, descansar bien, que tu cerebro produzca suficiente melatonina. O sea, todo esto es impresionante, los beneficios que empiezan a registrarse dentro de la genética. Automáticamente, como diría Joe Dispenza, si reincidentemente te expones a un pensamiento diferente, a una información diferente, tu genética automáticamente empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, te digo tomar agua hace bien y tú empiezas a tomar el agua y todo el tiempo estás tomando agüita, antioxidantes y todo esto, carambas, tu cerebro ya empieza a producir conexiones interneuronales diferentes, ¿ok? Empieza a generarse esa neuroplasticidad. O, por ejemplo, si empiezas a hacer música, ¿no? Y agarras un instrumento, empiezas a entonarlo, empiezas a aprender, buscas en el YouTube un tutorial, empiezas a aprender a tocar la quena, a tocar la guitarra, o a tocar el ukelele, o a tocar el piano. Inmediatamente, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones interneuronales. Empieza a suceder cosas interesantes dentro de tu cerebro. Y todas las células, todos los cromosomas, todo el ADN está llenándose de esta nueva actividad. Y cuando le cambias de hábito y de costumbre a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a tu disciplina, inmediata y automáticamente empieza a producirse estos cambios que quisiéramos sean para larga vida, para salud y para bienestar. Montón de cosas. Por eso la gente habla de tantas cosas. Comer más verduras, comer más frutas, comer sano, tomar más agua, tomar más fibra, tomar los antioxidantes, hacer ejercicio, aprender a meditar, estar en contacto con la naturaleza, aprender a tocar un instrumento, hacer música, hacer arte, divertirte, recreo. O sea, todo esto tiene que ver con ayudarle a que tu genética empiece a tener un resultado diferente de la vida que has tenido hasta aquí y hasta ahora.
Deja el hábito de simplemente estar desesperado y trabajando como loco atrás de tener dinero, Claro, tienes razón, ser responsable definitivamente, pero ¿sabes qué? Saca tu tiempo para ti. Saca tu tiempo para recrear, para generar esa química diferente que va a interferir, va a intervenir en la genética, en el sistema nervioso central, para generar algo diferente a lo que hasta aquí y hasta ahora has venido creando. Recuerda, eres tu creación.